Bienvenido a este tiempo de enseñanza escatológica. Estamos desarrollando el tema general de escatología y evangelio, y el tema particular de hoy es el lenguaje escatológico de Jesús. A través de este curso estamos tratando de dividir ciertos aspectos en el ministerio y en la enseñanza de Jesús de acuerdo al material que tenemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y así como hemos dicho que el propósito principal del evangelio es mostrar a Jesús como Salvador antes que como un médico, y que aunque los evangelios hablan de grandes milagros y portentos y cosas que Jesús hizo, lo fundamental es ver a Jesús como Salvador del mundo, como Salvador personal, el que da su sangre y su vida por la redención del género humano. Propósito principal del evangelio. Después de eso, estamos explicando a nuestros amigos que Jesús se destaca como un gran maestro en escatología. Usted va a escuchar que repetimos mucho esta palabra escatología, porque ese es el núcleo, ese es el corazón de nuestra enseñanza. Entonces, una vez que vemos a Jesús como Salvador, entonces sí vamos a hacer un pequeño viraje para ver a Jesús como maestro. Entonces usted puede revisar en detalle, capítulo por capítulo de Mateo, e ir subrayando las diferentes partes donde Jesús se muestra como maestro, donde Él está enseñando. ¿Qué es lo que hace el maestro? Ver a Jesús frente a un auditorio, en una sinagoga, en una casa particular, en un lugar público, a la orilla de un río, a la orilla del mar de Galilea, cerca del templo, en diferentes lugares. Déjeme le digo que si algo le apasiona a su servidor, es estudiar el perfil de Jesús como maestro, la capacidad tan alta que él tenía para, sin un micrófono en la mano, sin estar en un lugar donde había condiciones controladas, él podía manejar magistralmente las condiciones y entregarle a sus auditorios hermosísimos e impactantes enseñanzas, de tal manera que él los podía tener por mucho tiempo atentos, y la gente recibiendo lo que él, el maestro, les daba. Entonces, ¿cuál es la idea en este tema de hoy? Ver a Jesús como maestro, y luego avancemos a otro paso. Es el lenguaje escatológico que él emplea, los términos, las palabras. Alguien dijo en alguna ocasión que Jesús era un maestro tan excelente que él era capaz de emplear un lenguaje tan sencillo como para poder comunicarse con los niños, pero también tenía un lenguaje tan amplio y profundo que él se podía comunicar con las personas más preparadas de su tiempo. Entendemos porque la capacidad que Jesús desarrollaba, él había cultivado y la había recibido directamente del Espíritu de Dios. Por supuesto, Jesús estuvo expuesto a la enseñanza en la sinagoga, a la instrucción que se daba cada día de reposo. Usted entiende todo este sistema porque Jesús era judío y él estaba cerca de todo este sistema de la instrucción de la ley a los niños. Pero sobre todo Jesús tiene esta capacidad porque el don del Espíritu Santo está sobre de él. De manera entonces que cuando leemos Marcos, Lucas, Juan, Mateo, es importante observar las palabras, las frases, los términos que él va a emplear, donde él va a revelar. Recuerde que todo esto lo estamos asociando con la doctrina del futuro. Jesús como maestro, sí,
de escatología, o sea, de la doctrina del futuro. El lenguaje de Jesús, sí, pero su lenguaje que tiene que ver con la doctrina del futuro. Todo lo vamos relacionando con la doctrina del futuro, es decir, la escatología, o un término más amplio, lo profético. ¿Qué fue lo que Jesús habló? Mire, el Evangelio de Juan nos entrega en el capítulo 1, versículos 50 y 51, una nota que ya nos va a ir mostrando lo interesante que era escuchar a Jesús y lo que él tenía para entregarle a las personas. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, atención con esto, el maestro hablando, abriendo su boca para enseñar, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto se lo encuentra en Juan 1, 50 y 51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Atención con las palabras que Jesús está empleando, el lenguaje escatológico. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es decir, si en el principio del ministerio de Jesús Él está abriendo una ventana para mostrar estas cosas en un lenguaje que Él le estaba entregando a aquel hombre, pensemos en todo lo que va a venir de desarrollo posterior, en las cosas que tienen que ver, en las cosas que se tienen que abrir del cielo a la tierra. Hay un clímax tan extraordinario del cielo a la tierra, y en el lenguaje escatológico Jesús lo va a mostrar. Cuando nosotros tocamos, por ejemplo, la doctrina de la segunda venida, encontramos términos parecidos a estos, de el cielo que se abre, Jesús que aparece en un caballo blanco en las nubes, y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, resplandeciente con él. O sea, son figuras de lenguaje, son términos muy interesantes, y todo esto tiene que ver con doctrina del futuro. Recuerde, el tema hoy que vamos a desarrollar es el lenguaje escatológico. Entonces, yo le invito que cuando usted lea Mateo, Marcos, Lucas o Juan, vaya poniendo atención a las palabras. Recuerde que en San Juan 5:39 hay una palabra específica, y es escudriñar las escrituras. No dice lean, dice escudriñar. Y para nuestra información, el término escudriñar en su sentido original tiene que ver con el olfato, olfatear. Y vamos a marcar esto con mucha propiedad. Muchas veces nosotros leemos el Evangelio de una forma rápida, o muy rápida, o demasiado rápida, lecturas muy rápidas que solamente es como para cumplir un requisito de que ya leí la Biblia y ahora ya puedo ir a trabajar, ya leí la Biblia, ahora puedo ir a la escuela, ya leí la Biblia, ahora puedo dormir, ya leí la Biblia, ahora puedo ver televisión. Esa no es la manera de leer la Biblia a la carrera o a la ahí se va o rápido. Dice escudriñar, y escudriñar quiere decir en su original olfatear, es decir, acércate al texto, inclínate al texto, pégate a la letra, inclínate a la palabra. El olfato es acércate, bájate y permanece un tiempo, el tiempo suficiente allí para que tú puedas percibir lo que está contenido. ¿Por qué estoy abriendo este pequeño paréntesis? Porque el lenguaje escatológico, porque el lenguaje que Jesús emplea en muchas ocasiones va a ser escatológico, y es preciso que nosotros vayamos subrayando, marcando,
las palabras y los términos que tienen que ver con aspectos del futuro. No todo lo que Jesús habló tiene que ver con el cielo abierto, o con las nubes, o con los ángeles que vienen en caballos blancos y todo eso. No todo tiene que ver con lo profético. Pero que cuando estamos leyendo, y ahí van a aparecer cláusulas y términos escatológicos de 1000%, y nosotros no le prestamos atención porque estamos distraídos y haciendo una lectura rápida. Yo en este punto te digo, detente y observa con atención. Juan 3:12. Juan 3:12. Si os he dicho cosas terrenales. Antes de continuar, quiero leer otra vez esta parte. Si os he dicho, ¿qué hace el maestro? Enseña, abre su boca, enseña. Jesús como maestro, el lenguaje escatológico. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, coma. Luego viene la pregunta directa: ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Eso usted lo puede consultar en San Juan 3:12. A ver, el lenguaje escatológico de Jesús. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo van a creer las cosas del lenguaje celestial? Mire, Jesús no fue contemplativo con las personas. Jesús en muchas ocasiones solo tenía una oportunidad para hacerse entender a las personas. Él traía un tiempo limitado para ministrar en la tierra, 3 años, solo tiempo limitado. De manera que él solo tenía una oportunidad para predicar y enseñar su evangelio. De manera que cuando él va a hablar las cosas terrenales y cosas celestiales, él quiere que la gente ponga toda la atención, que la gente esté concentrada. Reprobamos cuando una persona está escuchando la palabra, la predicación, la enseñanza, y la persona anda en las nubes, anda distraída con cosas del ayer, del momento o todavía del futuro que ni vienen. Si algo nosotros tenemos que entender y darle su atención e importancia de vida es lo que Jesús está hablando. Son palabras que pueden cambiar aspectos de nuestra vida, pueden aumentar nuestra fe, pueden aumentar nuestra confianza. Por eso hoy es muy pertinente que volvamos a hacer esa pregunta. Si no creemos las cosas, las enseñanzas terrenales, ¿qué vamos a hacer con las enseñanzas celestiales? Dice Jesús en otra parte de la escritura ante sus discípulos: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Se cierra el signo de interrogación. Y luego a continuación dice: he aquí os digo. Voy a detener el versículo allí, porque el énfasis que quiero hacer está aquí. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Siega con S, no con C. Se cierra el signo de interrogación y luego viene: he aquí os digo. O sea, ustedes dicen, pero yo os digo. Recuerde, y no se me pierdan de nuestro tema, el lenguaje escatológico de Jesús. Ustedes dicen, pero yo os digo. Es muy importante poner atención a lo que Jesús dice. Ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero yo os digo que los campos están listos. Ahí detengo el comentario. Es preciso darle la completa atención al lenguaje de Jesús. Y es que, querido amigo, que nos acompañas en esta ocasión, cuando un maestro está enseñando, es necesario que, así como es necesario que haya un buen transmisor, que es el maestro, con una enseñanza sencilla, fácil de entender, bien preparada, bien directa, atractiva.
también es necesario que haya un buen receptor. Es decir, que de aquel lado esté una persona dispuesta a escuchar, atenta, que quiera recibir. ¿Por qué? Porque el lenguaje del maestro es de calidad, de la enseñanza de Jesús. El lenguaje de Jesús es tan fino, es tan especial, que no nos podemos dar el lujo de que los oyentes estén distraídos, estén pensando otra cosa o están absortos en otro tema. Porque lo que Jesús está hablando, vuelvo a insistir en esto, lo que Jesús está enseñando va a revelar aspectos que tienen que ver con el tiempo de porvenir. Uno de los grandes dilemas que el hombre siempre ha tenido es: ¿qué con el futuro? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué hay más adelante? Pues mire, si nosotros prestáramos más atención al lenguaje de Jesús en el aspecto de la doctrina del futuro, prestáramos más atención a las palabras que Él dice, se abrirían repetidamente ventanas donde nosotros vamos a contemplar y a aprender y a entender muchas cosas que hoy no se podrían entender de otra manera. Entonces, el lenguaje que Jesús emplea es un lenguaje netamente en los momentos en que Él va a hablar de temas del futuro, como cuando estuvo ante los judíos y muchos de sus discípulos. Se abren comillas porque es una cita textual. Este es el pan que descendió del cielo, punto y coma. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, coma. Y aquí viene la parte que quiero que observe en el lenguaje de este texto. El que come de este pan vivirá eternamente. A ver, si usted busca esta escritura, es un texto interesante en todo su sentido general. Pero la parte que quiero que note es esta: el que come de este pan, como vuestros padres en el desierto murieron, comieron el maná en el desierto y murieron. El que come de este pan, y aquí viene la cláusula escatológica, vivirá eternamente. Por eso es fundamental que todo hombre reconozca a Jesús como Salvador, como el libertador del alma, como el redentor de la humanidad. Porque cuando nosotros hacemos nuestro a Jesús, y Jesús nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios, cuando nosotros hacemos esta vinculación directa con Él, cuando el hombre reconoce su necesidad de Dios a través de Jesucristo, hay un resultado. Y Jesús aquí lo está marcando de una forma, con un énfasis escatológico: el que come de este pan vivirá eternamente. ¿Qué sentido lleva estas palabras? Tal cual, vivirá eternamente o vida eterna, que es justamente uno de los temas de doctrina del futuro, la vida eterna. Y todo esto se deriva de lo que Jesús está hablando, de su lenguaje, del lenguaje escatológico, vivir eternamente. Hoy el hombre, con tal de alcanzar la eterna juventud, el hombre podría estar dispuesto a dar todos los bienes de su casa. Lamentablemente en este mundo no existe, en el aspecto humano, no existe esa fuente de la eterna juventud. Por más que el hombre la quisiera tener o inventar. Cuando nosotros abrimos el enfoque, vamos a encontrar que la única promesa que tenemos de vida eterna, trascendiendo más allá de la muerte física, es lo que Jesús ofrece a través de su evangelio: vivir eternamente. Vivir eternamente. No voy a
desviarme con este tema, solamente vuelvo a enfatizar, porque el tema de nuestro apartado o sección de hoy es el lenguaje escatológico de Jesús. Mucha gente le hacía una crítica al Señor, o alguien dirá la observación: ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Estamos hablando de Jesús como maestro. ¿Cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Hasta donde sabemos, él no se educó en Alejandría, o no fue a Grecia, no trae un título universitario o un grado doctoral. ¿De dónde saca su enseñanza? ¿De dónde toma su autoridad? Ya lo dijimos hace en otros momentos, que la autoridad de Jesús en su enseñanza y en su perfil de maestro se derivaba del don del Espíritu Santo que estaba en él con toda su plenitud. ¿Cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Jesús traía un planteamiento y una enseñanza tan extraordinaria que está contenida en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por eso yo le invito a que, si usted no es un lector de Biblia, vaya a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si no tiene Biblia, busque una Biblia de un lenguaje sencillo, lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan y subraye todas esas partes que tienen que ver con el futuro. Vea los verbos, vea los términos que están en tiempo futuro, y usted mismo puede ir haciendo un estudio con ayuda de algún libro especializado o de algún maestro, alguna persona que le ayude, para que usted pueda extraer lo sustancial que Jesús habló. Jesús señaló a su público, y esto usted lo encuentra en Juan 8:43, y les dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Así tal textual, Jesús hizo una pregunta. Juan 8:43: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Por aquello de los oyentes distraídos y por aquello de los estudiantes que no tienen como objetivo el ser instruidos, sino solamente pasar el tiempo allá. Y aquí me dirijo a que si usted es un creyente del Evangelio, de la fe en Cristo, un asistente a algún templo cristiano, si usted tiene Biblia en casa, déjeme decirle que todos esos aspectos van a carecer de valor si usted no tiene esa relación personal y directa con el Señor y compromiso con su palabra. Cuando Jesús dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje?, Él está poniendo el énfasis en esa incapacidad, a veces consciente, de la persona. ¿Qué tan difícil era cuando Jesús contó aquella historia de la oveja perdida, o del dracma perdido, o del hijo pródigo? ¿Qué tan difícil era entender aquellas enseñanzas? Pues sí era complicado de principio, cuando las personas en su corazón lo cerraban y se endurecían por falsos criterios, por falsos posicionamientos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, decía Jesús, cuando todo el sentido de lo que yo hablo es para que ustedes sean bendecidos. Estoy consciente que en cierto momento Jesús advirtió a sus discípulos. Le dijo Jesús a sus discípulos: a ellos les hablo por parábolas, para que escuchen, para que vean y no capten, no entienden. Eso parece que ahí hay una paradoja, hay una contradicción. O sea, Jesús predica y lo hace sabiendo que hay gente que no entiende y que no quiere. Sí, Jesús les está entregando tesoros, les está entregando enseñanzas magníficas, y Él sabe que hay personas que están predispuestas para no querer oír y para no obedecer. Le doy un ejemplo que me viene a la mente, y es cuando en el Evangelio dice que la gente se acercó para decirle al Señor: muéstranos una señal.
las palabras son la generación perversa, adúltera, demanda una señal, porque querían una señal. Y Jesús dice: señal no les será dada, sino la señal de Jonás el profeta, porque como Jonás estuvo, etcétera, etcétera, etcétera. Mi punto es llevarlo más adelante, donde dice: los hombres de Nínive se arrepintieron, escucha esto con atención, a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. A ver, en ese momento en el Evangelio Jesús está destacando dos cosas: la señal de Jonás y la predicación de Jonás. La señal de Jonás se verificó solo una vez: el ser tragado por el gran pez, figura de la muerte y sepultura de Jesús. 3 días en el vientre del pez, 3 días en el corazón de la tierra, el cuerpo en la tumba. Se verifica una vez. Pero lo que tiene que ver con la predicación de Jonás es un mensaje de arrepentimiento que se va a repetir constantemente. La predicación de Jonás. La señal se verifica una vez, la predicación es algo que es constante, repetitivo, constante, una vez, 2 veces, 3 veces, porque es un mensaje que la gente tiene que estar escuchando. Quiero que quede claro esto: la señal de Jonás se verifica una vez, pero la predicación de Jonás es para estarla predicando constantemente, porque la predicación de Jonás tenía que ver con arrepentimiento. Predicación, un mensaje oral entregado por un predicador, por un maestro, explicar una enseñanza, entregar una enseñanza. Jesús quiere asegurarse que sus discípulos entiendan lo que Él está hablando. Y vaya que había algunos momentos donde los discípulos le tenían que decir: Señor, por favor, explícanos aquello de la parábola, porque no entendimos. Bueno, el Señor era paciente. Como maestro, es una característica del maestro, ayudarlos a entender la enseñanza completa. El lenguaje escatológico de Jesús, Juan 9:4, y vamos a ir cerrando este segmento. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Ponga atención a esto: entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan 9:4. Ahí hay 2 términos que tienen que ver con el tiempo escatológico. Una frase es el día y la otra frase es la noche viene. En término literal, usted podría concluir: oh sí, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. Sí, mientras que yo esté ministrando, el día tiene 12 horas, tiene 24 horas, termino y ya viene la noche y un periodo de descanso, de inactividad, etcétera. Sí, pero más allá de este lenguaje ordinario, hay un sentido espiritual, escatológico o profético. El día y la noche. Entonces, el mundo tendrá la oportunidad de escuchar el evangelio de salvación, pero Jesús quiere decir que ese periodo de día, de misericordia, de gracia, de oportunidad va a terminar. Y el mundo entonces entrará en un tiempo de crisis global, en donde las dificultades van a ser multiplicadas, donde no será tan fácil ni predicar ni escuchar el evangelio. Todo esto se puede derivar de una observación a las palabras que Jesús está empleando. Entonces, yo quiero invitarle a usted para que insista al leer los evangelios, extraer las partes escatológicas. Es importante aclarar esto, y yo le puedo decir con toda seguridad: en la medida que usted vaya relacionándose con el lenguaje escatológico
y abriendo esas líneas de los evangelios, usted va a ir armando, usted va a ir completando los escenarios. Y mi propósito al desarrollar esta serie de temas de escatología y evangelio es que usted aprenda a amar el evangelio, a apreciar el evangelio, a valorar el evangelio en su aspecto escatológico. Sí, es cierto. En los evangelios se muestra que Jesús curó a un leproso, sanó a un ciego, levantó a un muerto, resucitó a otro muerto, multiplicó panes, convirtió el agua en vino. Todo eso es maravilloso, pero más allá de eso es mi objetivo en este curso, escatología y evangelio, lo vuelvo a repetir, es apreciar las ventanas de información sobre el futuro. Cuando usted abra las páginas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y le ponga atención y ore para que el Señor le muestre lo que está ahí contenido, usted va a establecer una relación maravillosa con la palabra. Y ese es mi punto, que usted llegue a abrazar Mateo, Marcos, Lucas y Juan en relación a que su fe se haga más sólida, a que su fe se haga más fuerte, en confianza de que el futuro está en las manos de Dios y Él nos hace participantes de ese futuro. En la medida que usted conozca este aspecto futurista por medio del estudio de la escatología, usted va a decir: Señor, ven pronto. Ven pronto, y si tú no vienes pronto, tu nombre como quiera sea glorificado. Y todo lo que viene adelante de cosas duras para el mundo, recuerde aquello el aspecto positivo y negativo. Si tenemos que enfrentar cosas positivas, bien, y si tenemos que enfrentar cosas negativas, como este año 2020, que un observador social lo llamó el año muerto. Es un año 2020 en donde posiblemente vamos a terminar con la misma crisis de pandemia, pero cuando usted ya tiene conciencia clara de la fe en la palabra y en las promesas, usted abraza con confianza las promesas y usted camina. No importa lo que venga, usted está seguro de su relación con el Señor. Gracias a Dios porque hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestro Dios por medio de la oración y en fe. Y al estar dando estos estudios de escatología y evangelio, queremos concluir y queremos agregar a nuestro tiempo de estudio un momento de oración. Sabemos que hoy el mundo está atravesando por situaciones críticas en donde tanto la familia como el individuo está siendo probado en aspectos como es lo económico, como es la salud, como es la provisión, el trabajo y entre otras cosas. Entonces hoy, mi querido amigo, hermano, con mucho respeto, con mucho cariño, yo le invito a que hagamos un acto de fe y en una oración nos acerquemos a Dios para suplicar de su poder, de su asistencia a nuestro favor. Dios nos puede ayudar, nos puede levantar de la situación en la que estamos. Si Él nos otorga fe para poder caminar en medio de esta situación, bienvenido. Si usted necesita fe para caminar encima de las dificultades, pidamos fe. Si usted necesita fuerza física, salud física, pidamos eso. Dios sabe qué necesitamos y Él, como Padre, nos lo puede dar. Amado Dios y buen Padre Celestial, hoy oramos con fe, creyendo lo que dice tu palabra, que todo lo que pidiéremos en oración creyendo, lo recibiremos si pedimos con fe. Yo me uno con aquella persona que en algún lugar distante está orando por alguna necesidad. Si alguien necesita fuerza física porque esté atravesando por alguna aflicción, por alguna enfermedad, por alguna epidemia, tu poder y tu mano poderosa le levante. Si hay fiebre, que esa fiebre se elimine. Si hay dolor en sus huesos, que ese dolor se desaparezca. Si hay
alteración en sus pulmones o en sus riñones o hígado o corazón o gusto, sentidos, todo eso pueda ser atendido por tu mano poderosa. Tu palabra dice que tú eres nuestro sanador y oramos para que tu poder se manifieste en aquellos que están clamando el día de hoy por sanidad. Oramos si alguien necesita provisión en alimento, en ropa, en economía. Tú eres nuestro ayudador y en estas circunstancias tú nos puedes dar la provisión, Señor, en especie. Si alguien necesita comida, tú lo puedes otorgar de una forma milagrosa. Si alguien necesita economía, tú lo puedes dar de una forma sobrenatural. Oramos para que la fe de las personas, de los creyentes, sea fortalecida. Necesitamos fortalecer la fe, afianzar la fe. Oramos para que la fe se fortalezca, se haga fuerte, más fuerte, y estas dificultades que encontramos en el camino no nos detengan. Oramos el día de hoy poniendo en tus manos a todo nuestro apreciable auditorio, donde quiera que se encuentren. Los bendecimos, tu bendición les alcance, bendición especial del cielo para ellos, y te damos muchas gracias porque tú eres un Dios que escucha la oración y lo más hermoso, eres un Dios que respondes a la oración. Gracias, muchas gracias, gracias en el nombre de Jesucristo, amén.